Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Hola César, muy bien. Acá esperando conversar contigo una vez más en este podcast. Sí, bueno, y ahora nos ha reunido creo que, bueno, todos los días que nos reunimos siempre es por una preocupación de nuestro país. En esta ocasión, en parte es la inacción, la suerte de falta de reacción de nuestra ciudadanía con respecto a lo que está pasando, ¿verdad? Una suerte de ausencia de indignación en todos los ámbitos de nuestro país. Hay, creo yo, indignaciones en las zonas más apartadas de la zona central de Lima o de la costa, pero en la costa, sobre todo en zonas como Piura o Lima, hay una apatía o una indiferencia preocupante que habría que explicarla o por lo menos intentar explicarla. Sí, César, hemos estado conversando al respecto hace un momento y también lo hemos hecho en cierto modo en algunos programas anteriores, ¿no? ¿Cuál es la explicación a la ausencia de indignación? Las calles no se calientan, la gente no sale. Entonces, quisiera invitarlos o invitarte e invitar a todos los que nos escuchan a tratar de ver las encuestas un poco más allá de solamente el- la desaprobación del Congreso y la desaprobación del Ejecutivo, ¿no? Para poder entender un poquito más, voy a mostrar la encuesta, si te parece bien, Claro las que sí. encuestas más recientes, como para tener una idea de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar. Ujú, Esto es lo que ha sucedido en realidad antes de ayer. Ayer se publicó, esta es una toma de la República, del Diario de la República, que replica lo que mostró el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? No sé si logran ver bien, pero el 80% de la población peruana desaprueba la gestión de la presidenta Boluarte y un 91% desaprueba al Poder Legislativo, lo cual es impresionante, ¿no? Eh, Fíjense ustedes las curvas que estamos viendo de la desaprobación. Es, no recuerdo ningún gobierno, quizá ni siquiera en el último periodo de García se había llegado a una desaprobación semejante. ujú, Acá estamos viendo el desempeño del Congreso de la República, llega al 91% el 23 de junio. ujú, Eh, el desempeño, bueno, eso repite solo que en palabras nada más. Ahora, esta es una cosa muy interesante. ¿Usted cree que el gobierno de Dina Boluarte es mejor, igual o peor que el gobierno del presidente Castillo? Y el 51% de los encuestados dice que es peor y el 27% igual. Y esto es asombroso, ¿no? Porque si uno suma 51 más 27, tenemos una porción de peruanos que en realidad está en total, no solamente desacuerdo, sino rechazo con la política del Ejecutivo y del Congreso, por supuesto. 31% dice que ha sido muy malo, 36% malo, y bueno y malo el 25%. Esto es también para mí asombroso. Y ahora, esta es la otra parte de la encuesta que me ha llamado la atención, que nos ha llamado a ti y a mí la atención, que ustedes lo pueden leer. ¿Usted estaría dispuesto o dispuesta a apoyar a un líder que acabe con la delincuencia, aunque para hacerlo no respete los derechos de las personas? El 51% dice que sí estaría de acuerdo, contra el 46% que no, y un no sabe, no opina, 3%, ¿no? O sea, la mayoría de personas piensa que está, ah, es preferible acabar con la delincuencia que respetar los derechos de las personas. Ahora, habría que hacer la aclaración que los derechos de las personas en este caso yo imagino que los encuestados están pensando no en ellos mismos, están pensando en los derechos de las personas, de los delincuentes o ¿no? De los que están al margen de la ley. ujú. Cosa que no sé si alguno de los encuestados ha pensado en los congresistas, pero en fin, creo que es la delincuencia común a la que se está refiriendo. La violencia contra la mujer, por ejemplo.
¿Qué tan probable es que las mujeres en nuestro país puedan ser víctimas? 72% y un 68% de violencia por parte de pareja. Imagínense, casi 70%. Y 72% de acoso callejero. Es enorme esta. Entonces, estas encuestas, ah, que las vamos a, en cuanto tú me pidas, Raúl, lo volvemos a mostrar, la volvemos a mostrar, son sorprendentes, por decir de alguna forma, ¿no? No sorprendente el grado de desaprobación, sino todo lo que implica. Ujú. Así es. Estas encuestas que has mostrado, César, nos han motivado para poder tratar de elaborar una respuesta de por qué la ciudadanía no reacciona. Ujú, Con un 80% de desaprobación de parte del Ejecutivo, con un Congreso con 91% de desaprobación, con un casi 78% de la población que piensa que el gobierno de Dina Boluarte es igual o peor que el gobierno de Castillo. ¿Por qué la gente no sale? Bueno, es una lectura absolutamente personal, sin embargo, quiero basarme en estas encuestas y en una encuesta anterior que muestra cómo es la sociedad peruana con respecto al enfoque de género y a la despenalización del aborto. En esa encuesta muestra una sociedad peruana que atraviesa todas las clases sociales, absolutamente conservadora. Yo diría, como hemos estado comentando también, César, una sociedad con rasgos coloniales, ¿no? Si nosotros damos una mirada a lo que pasa en Europa con respecto a esos dos puntos, estamos hablando de cosas que en Europa se hablaban hace más de 100 años y nosotros nos hemos estancado en en lo que podría considerarse como una posición de índole colonial. Muy bien, ¿quiénes están detrás de, de estas posturas conservadoras y coloniales? Detrás están grupos evangélicos, por ejemplo, con Mis hijos no te metas, están grupos, organizaciones o agrupaciones políticas como probablemente la Coordinadora Democrática, eh, a la Fuerza Popular, Renovación Popular. ¿Y cómo califican estos grupos a los que promueven que se incluye en la currícula escolar identidad de género y que están tratando de que se despenalice el aborto en el Perú? Los califican como caviares. Entonces, caviares o progres, o como quieran recordarlos ustedes, pero esa es la forma como califican a estas personas que tienen empatía por grupos minoritarios y están pidiendo derechos para ellos, ¿no? ¿Y cómo se refiere el Congreso a las personas que no opinan como ellos? De la misma manera, caviares. mm, Y el caviar en el entender de la sociedad peruana es un hipócrita, es un parásito, es un lastre para la sociedad. Eso es lo que es un parásito para muchos de los que hablan de las personas con este epíteto. Entonces, si bien es cierto, la ciudadanía puede no salir a las calles por miedo, nadie quiere llegar a su casa con la cabeza rota o con una lesión o con perdigones en la espalda. Y obviamente la familia no quiere llorar a sus muertos por un incidente en las calles. Entonces el miedo es entendible, pero hay otros factores. Si nosotros pensamos que ese es el único factor, creo que no estamos viendo el panorama completo. Hay otras causas, ¿no? Y en mi forma de ver las cosas, César, yo pienso de que el asunto va por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ha querido hacer este grupo que maneja el control de las cosas en el Perú? Me refiero a la derecha. Que hay, están ellos
y están los caviares. Entonces, así como en la encuesta a las personas no les importa que los derechos ciudadanos sean mancillados con tal de que la delincuencia o el índice de criminalidad en el Perú baje, yo pienso que hay personas que dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con el Congreso, pero no estoy diciendo que no apruebo su gestión en el sentido de que deben irse. Y si vemos esa posición, pues podría entenderse por qué no salen. Cuando nosotros hemos vivido en los gobiernos de Toledo y probablemente el segundo gobierno, el primer gobierno de García, sobre todo, con una inflación galopante, con el país en un conflicto armado interno terrible, ¿quién aprobaba la gestión de Alan García? Pues muy poca gente al final de su gestión, ¿no? Pero ¿acaso la gente salía a las calles para que salga García? Entonces, a pesar de no estar de acuerdo con algo, eso no significa necesariamente que uno está dispuesto a indignarse. Yo veo que hay un grupo muy reducido de la población en Lima que podría salir a las calles e indignarse. Hay un gran grupo que piensa de que está mal el Congreso, pero está bien que hayan sacado los caviares, está bien de que hayan sacado los caviares del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía de la Nación, está bien que hayan sacado esos parásitos. Entonces, en medio de esto, de qué cosa puede ser mejor o peor, quizás yo no lo puedo afirmar, pero es muy sugerente que eso puede ser una respuesta a la apatía ciudadana, Yo cosa que creo. no se ve igual, César, discúlpame para Ujú. terminar, Sí, 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 no perdóname. se ve igual en el interior del país. Hace muy poco han estado a punto de linchar a un congresista, ¿no? Ese tipo de indignación y ese tipo de repudio no se ve igual en Lima. Entonces, probablemente esa sea la explicación de por qué, entre otras cosas, porque hay muchos factores, el pensar de que solamente uno nos puede explicar esto, yo Mm. creo que podemos eh, finalmente llegar a un error. Esto yo creo que es algo que no lo hemos considerado, ¿no? Como un factor que pueda influir en esta apatía ciudadana. Sí, yo creo que también está, acuérdate cuando sale elegido Castillo y las respuestas que corrieron en las redes sociales, y hablando de redes sociales, estoy refiriéndome a gente que tenía por los celulares, de computadoras, ¿no? En Lima, expresaba la idea repetida una y otra vez de que vuelven los comunistas, ahora Sendero ha regresado. En otras palabras, se alimentaba el viejo discurso del terrorismo, ¿no? Em, Sin tomar en cuenta, en realidad, factores de información adecuada, como por ejemplo estadísticas que mencionaban pues que eso era una posibilidad extremadamente remota, etcétera. Entonces, el temor alimentado por redes sociales con respecto a esta idea de el comunismo y el terrorismo también ha jugado, creo, un factor importante hasta la fecha en la inercia de muchos compatriotas. Otro factor también, creo, es la falta de claridad del discurso de los llamados progresistas o liberales en nuestro país, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la comunidad LGTB, no ha sido la idea esta de que no clarificar bien lo que es identidad de género con respecto a ideología de género. Entonces, lo que las redes sociales que de alguna manera satanizan todo este proceso, están hablando más bien de ideología de género y no de identidad de género, que es otra cosa, ¿no? Lo que se pretende es más bien sembrar un respeto por la identidad de género. Pero esa confusión que no ha sido ventilada, creo yo, con claridad,
con paciencia, en debates abiertos, sin llegar al apasionamiento, sino más bien buscar información, razones, es el que nos ha hecho falta en nuestro país, ¿no? Creo que convendría en algún momento, pronto, aclarar el asunto, ¿no? Las diferencias entre lo que se está proponiendo y lo que se está vendiendo en las redes con respecto en el mundo conservador, ¿no? Ese temor de que estas comunidades tomen una suerte de poder ideológico y que en las escuelas, en los colegios, en los centros eh, educativos muestren a, a estas comunidades como el ideal de humanidad, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una interpretación no solamente absurda, abusiva, sino totalmente perversa en cuanto a tergiversar todo el problema para, para despertar pasiones y no apelar a la razón, ¿no? Ujú. Sí, César. No sé si vi esta especie de situación imaginaria, pero que podría ser muy gráfica para que la gente entienda que cuando se pone en la currícula escolar el tema de la identidad de género, no tiene un propósito deformante de niño, ni está condicionándolo a que se convierta en un pervertido y que busque, sabe Dios cuántas cosas por internet o que sea proclive a iniciar su vida sexual de niño. Imaginémonos que nosotros vivimos en un mundo completamente homosexual, pero nosotros somos heterosexuales. Y nos llevan a la escuela y veo que los niños están agarrados de la mano, se acarician, eventualmente hasta se pueden dar un besito de cariño, pero a mí no me gusta que me hagan eso. Pero la presión del grupo y la sociedad imaginaria homosexual me obliga a tener esa actitud. Y los chicos no saben que yo soy diferente a ellos, que yo tengo una identidad de género biológico correlacionado con el sexo que biológicamente tengo. Soy heterosexual. No me gustan los chicos, me gustan las chicas, no quiero que me toquen, no quiero que me agarren, no quiero que me besen y me obligan a hacerlo. Entonces, esa es la manera de poder entender cómo un niño que no es heterosexual, que es gay, está obligado a socialmente mantener posturas y actitudes que no son de su naturaleza. Porque si bien es cierto, el sexo biológico, con el sexo biológico nosotros nacemos y con el sexo biológico nosotros morimos, a pesar de cualquier tipo de mm, eh, intervención quirúrgica, ¿no? Así hemos nacido y así vamos a morir. También la identidad de género viene con el nacimiento y con esa identidad de género nos vamos a morir. Y es algo que la gente no entiende, ¿no? Y no acepta. Y es algo realmente terrible. Yo creo que Entonces, el problema es que la mayoría de personas se basa en lo superficial, es decir, el cuerpo y trata de decir, ok, este es un cuerpo y tiene que estar relacionado completamente con lo que en su actuación, ¿no? Entonces, pero se olvida también, eso es una falta de conocimiento de zoología, ¿no? Porque a fin de cuentas en el mundo animal hay de todo también, ¿no? Los pingüinos, parejas homosexuales de pingüinos, entre los bononos hay todo tipo de, ya lo hemos dicho además, todo tipo de actividad sexual, heterosexual, bisexual, homosexual, ah, y hay una aceptación de la comunidad a estas conductas, ¿no? uh-huh, De hecho, en comunidades griegas, como por ejemplo en Esparta, la homosexualidad era bien vista en la medida en que permitía relaciones fuertes entre los soldados. uh-huh, Es decir, ¿no? Entonces, y el concepto de masculinidad era otra. uh-huh. Es decir, que tengan relaciones homosexuales no significaba que fueran menos masculinos. Entonces, esas variables
no se entienden porque no se estudia la historia y no se estudia biología ni zoología apropiadamente, creo yo. Y además está el temor, ¿no? El temor de que lo que uno espera para sus hijos no se cumpla, ¿no? Y entonces eso es terrible también porque es pensar menos en relación al desarrollo pleno, más o menos libre, porque es imposible la libertad completa, pero más o Ujú. menos libre, o por lo menos ciertamente un poco autónomo del niño o la niña, se piensa menos en eso que en nuestros propios deseos, en los deseos de los padres, en las aspiraciones de los padres, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por ahí va la cosa y en resumen, es una falta en dos cosas, ¿no? Una falta de educación y una carencia de buena comunicación entre las partes. Ujú. Así es. Bueno, César, pierde cuidado que creo que a partir de estas palabras que estamos dando, nos convertimos en caviares. O bueno, hace mucho rato probablemente ya seamos calificados de esa manera, pero Dos sanmarquinos caviares. si estamos hablando de este tema en estos términos, pierde cuidado. Eso debemos esperar. Bueno, yo quisiera terminar esto. Nos hemos desviado un poco del asunto de la explicación de la ciudadanía, Pero pero yo creo creo que que todo tiene que ver en última instancia. sí, exacto, exacto. Entonces yo quisiera terminar esta parte de mi opinión en relación a lo que muchos dicen, ¿no? No quiero que mis hijos estén metiéndole en la cabeza cosas en la currícula escolar y finalmente si ellos son homosexuales, que ya cuando sean mayores de edad lo decidan. Entonces yo me pregunto, ¿ellos decidieron ser heterosexuales cuando fueron mayores de edad? O sea, el pensar que la identidad de género es una decisión es un absurdo. Nosotros nacemos y morimos con la identidad de género que la naturaleza nos dio. Y eso no lo decidimos en el camino. Es como decidir, qué sé yo, ¿no? ¿Qué tipo de religión voy a tener con el paso de los tiempos, ¿no? Nazco de una familia católica y de pronto me convierto en musulmán y lo decidí porque, ¿no? Piensan que las cosas son así y No, están totalmente ahí falta, sí, sí, sí. Yo recuerdo mucho un estudio ya nos estamos yendo por otro lado, un estudio de el doctor Ramachandran que fue uno de los primeros en identificar el lugar donde anidaba Dios, ¿no? Que era en el hipotálamo, porque al haber hecho ciertas disecciones por razones, bueno, para tratamiento de, por ejemplo, esquizofrenia, al haber cortado ciertas partes del cerebro, se dio cuenta que algunas personas tenían momentos místicos que nunca antes habían tenido. Y dependiendo de la zona de corte, otras que habían sido creyentes totalmente se volvían no creyentes. Entonces, hasta en eso estamos ligados a nuestra propia naturaleza, ¿no? Sí, pues César. Bueno, en fin, eh, en este programa también quisiera, César, conversar contigo, ya no en relación al caso Zoraida Ábalos por la inhabilitación y la destitución que ha sido, de la que ha sido objeto eh, esta fiscal suprema, ¿no? Quisiera más bien tratar de reflexionar en algunas situaciones y algunos hechos que han sucedido, ¿no? Para empezar, la doctora Ábalos, el año pasado, es decir, en el 2022, cuando tiene conocimiento que en la subcomisión de acusaciones constitucionales se estaba haciendo una investigación para valorar una denuncia en su contra con el objetivo de destituirla e inhabilitarla, ella solicitó
un amparo y una medida cautelar ante el Poder Judicial. La medida cautelar fue desestimada y la doctora Ábalos solicitó, apeló para que sea elevada a una instancia superior su caso. Eso está durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Es un poco extraño porque usualmente los amparos y las medidas cautelares no, no toman tanto tiempo en que pase de una instancia a otra, y cuando llega a la instancia correspondiente no se demora mucho en decidir si es admisible o no. Entonces, esto está pasando de una manera que nos da que pensar, ¿no? Otra cosa que ha sucedido es cuando el grupo de fiscales, perdón, de jueces supremos solicita ante el presidente del Poder Judicial una reunión urgente por la destitución e inhabilitación de la doctora Ábalos. El presidente del Poder Judicial se negó inicialmente, dijo que no, porque no tenían por qué reunirse y pronunciarse para opinar sobre una persona. Entonces, los jueces insistieron y le dijeron de que esto no se trata de la doctora Ábalos únicamente, se trata de la administración de justicia en el país, que esta no sea vulnerada. Y le solicitaron que la reunión se haga con carácter de urgencia este lunes. ¿Qué ha pasado? Y el presidente del Poder Judicial accedió, pero no el lunes, el miércoles. El miércoles no hubo quórum y no se suspendió esta reunión entre ellos. Estamos a la espera de lo que suceda, ¿no? Pero esto es muy sintomático, ¿no? Recordemos que las denuncias y las investigaciones de todo peruano en el país no las hace el Poder Judicial, las hace el Ministerio Público. Recordemos también que hay muchos jueces que están investigados por el Ministerio Público. Entonces, podría, podría darnos a pensar que quizás esa sea la actitud en la decisión de postergar la, el amparo y la medida cautelar para la doctora Ábalos, y quizás esa también sea la posición del presidente del Poder Judicial. Estoy especulando, no estoy afirmándolo, ¿no? Pero es muy sintomático que esta situación se dé en este poder del Estado, ¿no? Sin embargo, también es importante reiterarles que la doctora Ábalos va a acudir a cortes internacionales y que el doctor Jorge Luis Salas Arenas ya lo hizo. El doctor Jorge Luis Salas Arenas ha solicitado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana. Ya ha solicitado que esta solicitud sea elevada ante la Corte. Entonces, bueno, estaremos pendientes de lo que pase con el doctor Salas Arenas y de lo que pase en la reunión de los jueces supremos, César. Sí. Al Congreso le conviene que la fiscal Benavides permanezca en su cargo y permanezca en su cargo por mucho tiempo. Entonces, la salida de la doctora Ábalos apunta en esa dirección. Sin embargo, si es que es atendida la solicitud, que no sé si ya lo hizo o lo estará haciendo próximamente la doctora Ábalos ante organismos supranacionales para que sea restituida, y en función a lo que pase también con el doctor Salas Arenas, esto se caería como un castillo de naipes. Y, y la Junta Nacional de Justicia, si no es destituida la doctora Ábalos, si no repuesta, y si no es destituido el doctor Salas Arenas y se mantiene en su cargo, probablemente la Junta Nacional de Justicia tampoco pueda ser destituida e inhabilitada. Y si eso es así, estamos hablando que dentro de, no sé, quizás 2 meses o menos, la fiscal de la Nación podría ser destituida, que hay elementos sólidos para que eso se dé. Y si la fiscal de la Nación sale, como hemos comentado, César, esto puede probablemente de manera paulatina, pero va a ser un efecto dominó. Y el poder que ellos necesitan es asegurar un triunfo en las próximas elecciones
sean adelantadas o sean en el 2026. Porque como bien dijo Alberto Vergara, ya lo mencionamos anteriormente, ellos están seguros que en elecciones limpias van a perder. Ujú. Ujú, Con esas últimas palabras, yo creo que no hay nada más que agregar por ahora. ujú. Raúl, Así es, César. nos vemos entonces para preparar nuestro siguiente programa de lunes eh, y ojalá que todo vaya bien en la familia este fin de semana. Claro, César, un abrazo y les dejamos esto para reflexión a todos los que nos están siguiendo. Sí, por Pasen un favor, buen fin de semana. sí, por Ujú. favor, antes de esto, envíen, si pueden, por favor, sus comentarios, no tanto para, de ninguna manera, para que nosotros estemos satisfechos como pavos reales, sino más bien para entablar una conversación, un debate, una discusión con ustedes, ¿no? Así que, Claro, hemos conversado, César, que en algún momento vamos a hacer un programa en vivo para tratar de conversar entre nosotros y conversar con quienes se animen a acompañarnos, ¿no? Y eso siempre es una cosa muy enriquecedora, ¿no? Las opiniones absolutamente, de otras personas son muy valiosas, ¿no? Que opinen al respecto y que nos digan lo que quieran. absolutamente. Y además, No hay problema que quieran van a pasar un buen momento apreciando mi tartamudez en vivo. cambiar. Ok, Ya, César, buen fin de semana y cuídate mucho. cuídate tú, Raúl. Un abrazo a la familia. Ok, chao. Chao.